Compañeros y compañeras de Morena, de regreso. Esta es la última cápsula 6. de esta semana, La sesión 7. de la sesión 7. Cápsula 6, sesión 7. Cápsula 6, sesión 7. Todos los temas son importantes, los invitamos a que los vuelvan a escuchar, los analicen y sobre todo los pongan en práctica. Solamente así vamos a ir adquiriendo el conocimiento a través de hacerlo real, de conocerlo a través de la práctica. Doctora, ¿qué nos espera en esta última cápsula, en esta última parte de la cápsula? Bueno, pues lo que vamos a hacer es seguir analizando los círculos. Nos falta únicamente el círculo familiar y luego vamos a pasar a lo que tiene que ver con la transición de los regímenes, que es lo que es en lo que estamos de alguna forma también hablando en torno al poder y la participación ciudadana como eje central del cambio. Pues vamos a ver, el círculo familiar, cuando tenemos un círculo familiar relativamente grande, puede tener implicaciones negativas. Fíjense bien. Cuando todo está centrado en las familias, ¿verdad? Diríamos que esto puede significar que las actitudes y cultura tradicionales vayan a limitar las posibilidades de cambio, ¿verdad? Porque nos cerramos y únicamente vemos nuestro entorno próximo, que es la familia, nuestras tradiciones, nuestra cultura, y todo lo nuevo que puede ser beneficioso, pues lo resistimos o lo ignoramos, ¿no? Entonces, esta circunstancia también restringe la libertad, por ejemplo, es un ejemplo que yo puse, de las mujeres, por ejemplo. Si no tenemos una apertura dentro de la situación que vivimos como familia, pues respecto a la perspectiva de género, vamos a restringir la libertad de las mujeres para involucrarse en actividades de cambio político, o sea, no las vamos a dejar participar, esto es cosa de hombres, etcétera, o laborar fuera del hogar, que no, a lo mejor no sucede en nuestro contexto, los que estamos nosotros presentes en este seminario, pero sí puede suceder en comunidades indígenas, en comunidades rurales y en muchas familias urbanas también sucede, porque nuestros valores están centrados en una idea patriarcal que limita la participación de la mujer en determinadas acciones que han sido consideradas y etiquetadas históricamente y construidas socialmente únicamente para los hombres. Por ejemplo, esa es una circunstancia. Hay otras, pero también la familia puede ser una fuerza importante estabilizadora, como también lo está haciendo ahora, donde el conflicto y el cambio han irrumpido en la armonía social. Si no tuviéramos familias fuertes, como las que tenemos en México todavía, en la mayoría de los casos diríamos, este impacto hubiera tenido mayor peso. El aislamiento de las personas solas, ahorita están en familia, están aprovechando oportunidades para volver a convivir entre ellos, a lo mejor reconocerse otra vez como seres que forman esta institución tan importante como es la familia. Entonces todo tiene dos, ¿no? En este caso vemos que a veces una familia, el trabajar únicamente con las familias muy cerradas, pues va a limitar, por ejemplo, leyes, ¿no? Leyes que, como sucedió, por ejemplo, en la época de Vasconcelos, que los maestros iban, pero era por la influencia, por el control que ejercía la iglesia sobre ellos, que iban a hablar de la educación y que tenía que ir a buscar a los niños para que los mandaran a la escuela. Las familias consideraban que eso no era necesario, que lo importante era que los niños estuvieran en su casa y que ayudaran en las labores del hogar y que la escuela no servía para nada y que nada más les iba a quitar sus ideas y sus valores. Entonces luchaban contra los maestros en este sentido hasta llegar a desorejarlos y hasta llegar a matarlos. Entonces todo este tipo de situaciones hay que también irlas considerando para poderlas trabajar gradualmente y poder ver que haya mayor apertura, ¿no? Mayor apertura en este sentido, sin perder el valor que tiene en sí misma la institución de la familia, que da fuerza,
sin que se pierda ese poder, ¿no? De alguna forma, hablando de poder, que es tan importante. Pero cada vez es menor, ¿no? Sí, la familia La se ha estructura, deteriorado, sí, el núcleo. la institución familiar se ha hecho muy pequeña, pero ahorita está surgiendo otra vez. Está surgiendo por los embates. Ojalá haya conciencia, haya plática dentro de la familia sobre lo que está representando este consumismo y lo que está representando para los padres de familia el reto de educar a las nuevas generaciones ya influenciadas y nacidas en el neoliberalismo. O sea, todas las circunstancias que han prevalecido han hecho que dentro de las familias se pierdan los valores que nosotros tuvimos, a lo mejor como niños que somos de la tercera edad, diferentes a los que vemos ahora que están llevando a cabo pues nuestros hijos con sus hijos y nuestros nietos, ¿no? De alguna forma, pues como que a veces decimos, bueno, pues esto se está pasando de los límites y esa es toda la influencia. Entonces, corremos el riesgo de ir educando a pequeños tiranos, egoístas dentro del egoísmo. Si no me lo das, es que no me quieres, tienes que dármelo, tienes que comprarme, tiene que ser de marca, tiene que ser así, tiene que ser ahorita. Es como un chantaje, ¿no? Sí, entonces todo eso hay que volverlo a repensar y reconstruir para ir fortaleciendo eso y ir generando la educación que se requiere para que haya esa virtud cívica, pero se dé esa virtud cívica desde la familia de la que estábamos hablando la vez pasada. O sea, ese pensar en el otro. Está faltando mucho el pensar en el otro, en las necesidades del otro y olvidarme un poquito de mí mismo, ¿no? Y lo que es los hijos en las familias están nada más pensando en ellos y incluso ni siquiera en sus padres, ni siquiera consideran las necesidades de sus padres, mucho menos de sus abuelos, mucho menos de sus vecinos. Y sí, todo esto no está inducido. ¿Doctor? Está inducido por el neoliberalismo, por el mercantilismo, por el capitalismo rapaz, ¿no? Horrible, horrible. Entonces todo eso ha deteriorado a la familia, por eso es que se ha empequeñecido mucho. Ojalá retomemos la fuerza. Este es un momento para retomar la fuerza de la familia. Ojalá y sea así. Entonces, volvemos a los 3 cuestionamientos, ¿verdad? Para que los reflexionen ustedes. ¿Cuál es el estado de la familia a nivel nacional actualmente? Pues diríamos que está deteriorada, está muy, muy disminuida. Debilitada. Muy debilitada. Y que está perdiendo su sentido de ser, ¿no? Que es la crianza, la educación, y que es donde se forja la virtud cívica. Ya lo veíamos en la cartilla moral. Hay que recordar esa cartilla moral. Es en la familia donde empieza a gestarse todo este amor a México, luego se refuerza en las escuelas, que también tenemos que hablar mucho de los ambientes de las escuelas, que también han sido debilitados tremendamente por el neoliberalismo, a través de un instrumentalismo, de un hacer, sin saber para qué, y cómo, nada más ir reproduciendo las estructuras que son beneficiosas para unos cuantos y perjudiciales para la mayoría. Entonces tenemos que entender todos estos procesos. ¿Cuál es el estado de la familia a nivel estatal? En Puebla, ¿cómo son las familias? En Puebla todavía hay se conservan las familias, ¿no? Tratan de alguna forma de mantenerse, pero igual a veces son demasiado cerradas y a veces no permiten la apertura para nuevos cambios. Entonces, hay que ir equilibrando. Y el estado de la familia, ustedes tendrán que decir a nivel de su localidad, de su comunidad, cómo está la situación, ¿no? Habría que analizarlo con ellos. Sería muy interesante, ¿no? Ver cuáles son los cambios en las generaciones. ¿Qué piensa una persona de la tercera edad respecto a la educación de ahora? ¿Qué piensa la abuela, la mamá y los hijos, ¿no? Y entrar en comunicación sobre lo que puede retomarse del pasado y lo que hay que revalorar del presente. Bueno, entonces con esto concluimos el análisis de los círculos, espero que les haya servido y vamos a pasar a lo siguiente que es muy importante y que se articula con lo que vamos a ir finalizando nuestra sesión 7. Estas situaciones que estamos viviendo nos hacen ver con muchísima claridad los procesos que se viven para el cambio de régimen. O sea, hemos estado en regímenes distintos. Hemos vivido, los que tenemos mayor edad, varios. Y todavía nuestros abuelos, pues aún más. Entonces vamos a decir que hay 3 tipos. Pretransición, o sea, estamos cambiando
Cuando estamos en una pretransición, el sistema es menos abierto y tiene estas características. El poder se centraliza y algunas veces hay un mando personalizado. Podríamos esto hablarlo de cuando tuvimos los caudillos, Obregón, todo eso, ¿no? El sistema de un solo partido, el PRI, es una pretransición. Estaba hablando hasta la democracia participativa. Poca tolerancia a la oposición. Acuérdense ustedes de los 60s y los 70s y los 80s, ¿no? Y todavía en la época de López Obrador, los 90s y los 2000s, ¿eh? Había muy poca tolerancia a la oposición, se sufrió muchísimo. Muchos de aquí somos testigos o hemos vivido lo que es irrumpir y tratar de transformar una idea, un sistema. Yo, por ejemplo, yo lo viví en procesos educativos comunitarios. Fue verdaderamente una lucha fuerte, muy fuerte, contra el status quo y el poder en este caso fue de la iglesia, que veía nuestras ideas de transformación educativa peligrosas, muy peligrosas para su control y poder. Claro. Y entonces nos echaron todo el sistema de ellos, del pueblo encima, hasta querernos de alguna forma linchar. Y estoy hablándoles que esto fue en los 80s, ¿sí? En los 80s, en el 88, 89 más o menos. Ahora, imagínense antes, y otros habrán vivido otras circunstancias, pero todos de alguna forma lo hemos sentido, ¿eh? Hay poca tolerancia a la oposición, hay muy poco disentimiento público, o sea, todos estamos votábamos o no votábamos, ¿sí? Porque ya sabíamos que hubo veces en que no había salido un solo candidato, con López Portillo, creo que él fue, por ejemplo, el único candidato, no nos importaba, ¿eh? Estábamos ya completamente alejados de todo esto que implica el empoderamiento de la ciudadanía, ¿no? Había muy poco respeto por los derechos humanos, había libertad de asociación mínima, control de los medios de comunicación completos, están perfectamente controlados y cooptados, y el público parece ser apolítico. Esa fue una circunstancia que vivimos en este país. De ahí a la transición tiene 2 etapas, o sea, estamos ahorita viviendo la transición. Entonces es muy importante de regímenes diríamos, ¿no? La primera etapa es la liberación política, que es en la que estamos. Consideración de la reforma legal, todas las cuestiones que López Obrador está haciendo. López Obrador es muy visionario, ¿eh? Es estadista. No nada más es político, es estadístico, porque está empezando con los cambios constitucionales, con las reformas legales que van a dar sustento a lo que viene. Una relajación de las restricciones sobre los derechos y libertades individuales y de grupos. O sea, estamos teniendo mayor libertad, se están ejerciendo mayor los derechos humanos. Hay un permiso, pero controlado para la ciudadanía y la oposición para participar en el terreno público. O sea, ahorita como que se están disminuyendo los controles, pero todavía hay ciertos controles, ¿no? Diríamos, pero van a ir transformándose. Esa es la etapa 1. Y la etapa 2, que es la transición democrática, que es a la que todos queremos, en la que todos debemos estar colaborando en este momento con intensidad, es donde se da un incremento en las oportunidades para la competencia política. O sea, ya hay muchos partidos y todos se abren, ¿verdad? A favor y en contra de lo que queremos, pero hay posibilidad. Hay incremento en el disentimiento público y en el involucramiento en el Estado. O sea, a López Obrador lo critica todos los que abiertamente. O sea, antes esto era prohibido, no se podía hacer, ¿no? Hay una oposición más activa. Bueno, en este caso la oposición que existe, la verdaderamente da pena, pero pues está muy activa a través de las redes y a través de las mentiras. Hay una negociación entre el gobierno, las y los ciudadanos y la oposición. O sea, no se busca el conflicto, se busca la negociación, ¿sí? No violencia, todo con el convencimiento, no a la fuerza. Hay elecciones, esperemos que cada vez más justas y equitativas, y hay cambios a la Constitución de fondo, que es lo que estamos de alguna forma viviendo. Estamos entre la etapa 1 y la etapa 2. Entonces es pretransición, cuando estábamos con el PRI, transición desde que empezamos de alguna forma con el PAN, que no sirvió de mucho,
pero se empiezan a dar más espacios, aunque fueran simulados, y ya ahorita en la cuarta T estamos en la segunda etapa, diría yo, hacia la transición democrática, hasta llegar al tercer momento, que tiene que ver con la consolidación de un sistema más abierto, que eso lo queremos aspirar, a una democracia participativa, a un nuevo régimen, es de lo que se está hablando, donde las elecciones libres sean relativamente justas, porque lo justo es un ideal, la igualdad es un ideal alcanzar, ¿no? Siempre. Hay incremento en el debate público, esto está siendo un debate de alguna forma público, hay incremento en la tolerancia hacia el disentimiento, hay incremento de conflictos entre diferentes grupos sociales, empieza todos a tratar de ejercer control y adquirir poder para que sus necesidades sean tomadas en cuenta, entonces es donde la negociación y el consenso empiezan a tener mucha fuerza para poder armonizar y de alguna forma generar concordia y no conflicto. Entonces es importante aprender a negociar y argumentar y no a pelearnos, porque si nos peleamos nada más no resolvemos nada y nada más entramos en conflicto. Eso es lo que tenemos que aprender en la creación de este partido que se llama Morena. A saber negociar, a saber argumentar y no estarnos peleando, ¿sí? Y puede ser también un ejemplo lo que está sucediendo entre el gobierno estatal y la presidencia municipal de Puebla. O sea, que negocien. ¿Cuál es el objetivo de tener ese conflicto cuando pueden negociar y llegar a acuerdos y no caer en tantas descalificaciones tontas que nada más dividen y nos perjudican a nosotros como ciudadanos? Nos debilita. Y nos debilitan como partido y como situación de la cuarta T. El crecimiento de la expectativa pública sobre el gobierno, cada vez vamos a exigir más a nuestros gobiernos, y el crecimiento de la conciencia ciudadana, que eso es lo importante, acerca de sus derechos y del proceso político. Todo esto es los ingredientes que van a dar posibilidad a que verdaderamente el nuevo régimen se establezca. El crecimiento de la conciencia ciudadana acerca de sus derechos y del proceso político es crucial en este proceso. La reflexión aquí para ustedes y para todos nosotros es: ¿la cuarta T es o está siendo medio para alcanzar un régimen con una democracia más abierta y participativa? ¿O nada más es a nivel de gobierno? No sé. ¿Es una pregunta? Es una pregunta para reflexionar. La podemos reflexionar ahorita o la podemos dejar para que ustedes la analicen. Yo creo que la cuarta T está siendo un medio, que depende de nosotros aprovecharlo o no. Ahorita hay posibilidades de hacer esto, hay posibilidades de reunirnos, hay posibilidades de hablar, de disentir, de comunicarnos a través de las redes sociales. Todos estos son espacios abiertos que no se están negando de manifestarse, incluso con la violencia que se han manifestado algunas. Esto es, aunque sea, yo lo repruebo, porque hay que negociar, hay que vivir en la concordia y en la armonía, pero de alguna forma no se está negando ese derecho. Entonces, yo creo que es un medio que tenemos que saber aprovechar y que tenemos que llenarlo nosotros, si no lo van a llenar otros, porque se están abiertas las posibilidades para todos los mexicanos, no nada más para nosotros de Morena. Para su juicio, ¿qué tendríamos que hacer para que la cuarta T verdaderamente se convierta en ese medio conductor donde todos, No es espacio, ¿no? todos podamos participar en su misión de ser el que transforme la participación ciudadana? Sí, son mis perritos, perdón. ¿Qué tendríamos que hacer para Pues lo que estamos haciendo ahorita, o sea, formarnos, socializar lo que aprendemos, empezar a generar trabajo colectivo, empezar a partir a platicar de las necesidades de la gente, con las dudas de la gente, ver qué desea la gente, empezar a armar proyectos conjuntos, empezar a aprender formas de organizar
esas necesidades para poder definir prioridades, pasar de las prioridades al análisis de la situación que hace que esa prioridad exista, determinar con cuáles vamos a empezar para disminuir la brecha entre lo que tenemos y lo que deseamos, que eso lo vamos a ir viendo la próxima vez, con mayor detenimiento, pero eso es lo que tenemos que empezar a hacer, O sea, esto. Son varios pasos, pero de manera definitiva es de nosotros, depende a través de estos procesos, vivirlos en intensidad, con calidad, para ir haciendo entonces de la cuarta T el medio Empoderamiento. de empoderamiento real, eficaz, de cambio político, con la participación y de sistema de vida y entonces, económico. Pues ese es el reto, ¿no? Ese es el reto, y ese a veces hasta mi angustia y mi desesperación de que los invito a que verdaderamente empiecen a compartir todo esto, que no se lo queden nada más para ustedes, porque entonces no tiene mayor impacto, ¿sí? El impacto está en cuando socializamos todo esto y platicamos de todo esto con muchas gentes, para que esas muchas gentes lo platiquen con otros y vayamos todos generando procesos de formación ciudadana conjunta, con acciones concretas que nos beneficien y nos empoderen. De eso se trata. Entonces, ya vieron ustedes que estamos en un proceso de transición donde hay confusiones, hay angustias, etcétera, pero aspiramos a todo esto. Doctora, ok, creo que ya todos compañeros entendimos que de nosotros depende el poder tener Habla más fuerte porque el poder tener finalmente la conquista la conquista de este objetivo, de hacer de la cuarta T el medio. Tenemos el riesgo de que no se logre y podría haber un retroceso otra vez al modelo neoliberal de gobierno. Peor. Sí, estamos Es en alto, importante estamos en hacerlo alto mención. riesgo, estamos en alto riesgo, pero estamos a tiempo. Estamos a tiempo y verdaderamente sí hay muchos riesgos, siempre va a haberlo, siempre tenemos que aprender a vivir en los riesgos, tenemos que aprender a vivir con las incertidumbres, pero tenemos que aprender a tener confianza en nosotros. O sea, y no debemos de dejar espacios para que sean ocupados. Todo espacio va a ser ocupado por algo o por alguien, ¿sí? Entonces es muy importante ocupar todos los espacios a través de nosotros, empezar a formarnos, formando a otros. No nada más es para mí el conocimiento, es para el otro. Yo lo estoy haciendo para ustedes, ustedes háganlo para otros. Esa es una cadenita, pero son células que se van reproduciendo como el coronavirus, por favor. Contagiémonos todos de esto, de esta esperanza, de este ánimo, de este deseo de cambio y no de ese miedo que nos tiene a todos atemorizados, encerrados en un cuarto, sin poder disfrutar de todo eso. Además es precioso empezar a construir esa ciudadanía otra vez, esa comunidad, ese sentido de comunidad, ese entendimiento de la cosa nuestra, de la república y del bien común, o sea, lo que es importante para todos, lo que va a beneficiar a la mayoría, que se toma en consenso y que define nuestras acciones futuras para alcanzar el sueño que todos deseamos. O sea, eso es un proceso de empoderamiento. El llamado, compañeros y compañeras, es necesario que tomemos conciencia. Sí, aquí está, miren, los pasos son 4. O sea, con esto cerramos la vez pasada y quiero volver a cerrar porque este cuadro lo vamos a seguir utilizando. Las dimensiones e ingredientes para el proceso de transformación parten de la conciencia individual que somos nosotros ahorita, ¿no? En esta conciencia individual estamos haciendo un análisis de nuestros problemas comunes, de nuestros deseos, de nuestra cuarta T, preguntar por qué las cosas son como son, nos estamos preguntando, tenemos que hacerlo todos los días y a todas horas, una autorreflexión de por qué somos como somos, por qué nos da miedo, por qué no nos organizamos, etcétera, y un diálogo permanente con otros y otras. Este es el primer paso para la conciencia individual.
De ahí pasamos a la conciencia colectiva, que es donde la participación toma acción importante. Y ahí es donde las habilidades que adquiramos son tremendamente importantes, pero si las compartimos, si no, no van a servir de nada. La organización y comunicación, hay que organizarnos con el otro y comunicarnos con el otro. Este es un esfuerzo de comunicación y estamos organizándonos y tenemos nuestro grupo de WhatsApp, uno para que pongan todo lo que quieran compartir y otro únicamente para este tipo de seminario, no sea para las cosas que estamos haciendo, para no perdernos en tanta información. La información sobre derechos, leyes y problemas. Tenemos que ir analizando nuestras leyes, nuestros derechos y nuestros problemas. Pero ¿cómo vamos a saber cuáles son nuestros problemas si no los comentamos con la gente? No son los problemas globales, que también influyen, pero cómo ese problema global está impactando en nuestras comunidades. Es lo que tenemos que aprender a relacionar, a aproximar, Dimensionar. a dimensionar, a decir, bueno, sí, esto es lo que está viendo López Obrador, pero ¿cómo lo estamos viviendo en nuestra comunidad? Vamos a acercarnos, vamos a aproximar, vamos a disminuir brechas. Y la planificación e implementación de proyectos, por eso es la insistencia de los proyectos. Eso es lo que va a generar conciencia colectiva. La conciencia colectiva no se genera con el discurso. La conciencia colectiva se genera con la acción y la formación en la acción, que es la pedagogía que Paulo Freire siempre ha manejado, la pedagogía popular, la educación popular, y que yo desarrollé la metodología a través de la pedagogía de la participación y responsabilidad social, que es lo que yo estoy transmitiéndoles ahorita. Y probado, o sea, la conciencia colectiva se cambia nuestra visión del mundo, nuestra visión de por qué y para qué estamos en este mundo, va acá transformándose en la medida en que empezamos a hacer este tipo de acciones comunitarias. ¿Podría dar un ejemplo? Y de ahí pasamos, bueno, si quieres dar el ejemplo. Sí, escuchando a la doctora, se me Llega a la mente. Llega a la mente la idea de que es como querer aprender a jugar fútbol, pero nunca, por falta de participación, nunca nos metemos a una cancha con un balón y jugamos entre todos y nada más lo veo a nivel de tribuna. O la teoría. O nada más a nivel teórico. Pero si no agarro un balón, no lo chuto, no juego, no corro, no llevo, pues nunca voy a jugar fútbol, ¿no? Claro. Bueno, ese es un ejemplo claro. De ahí pasamos al empoderamiento y la participación auténtica, no virtual, que es la reflexión de las acciones, desarrollo de nuevos líderes, construir grupos ciudadanos y generar el cabildeo necesario para que nuestras propuestas sean tomadas en cuenta. Pues ahí está ya la metodología. Y entonces es cuando verdaderamente hay poder político y cuando la ciudadanía asume el poder político. Entonces nos preguntamos, ¿es la cuarta T un proceso político para el empoderamiento del pueblo? Yo digo que sí. Sí. Pero depende de nosotros que sea. Sí. Y el poder político es el que va a generar líderes éticos, políticos y transparentes, lo que estamos buscando, el reconocimiento gubernamental y público del conocimiento de las y los ciudadanos y sus derechos, la participación ciudadana en el monitoreo del cambio, las organizaciones ciudadanas fuertes son consultadas regularmente por el gobierno, las reformas institucionales en el marco legal de las políticas y del Estado. Solamente así, pero es un proceso. Conciencia individual, conciencia colectiva, empoderamiento y participación auténtica, poder político. Estos son las dimensiones y los ingredientes del empoderamiento que contribuyen a construir nuevas formas del poder.